equilibrios básicos fiscales, monetarios, no tener cepo cambiario. ¿Por qué? ¿Porque es mecanicista? No, porque en esas circunstancias se ganan mejores salarios, hay empleo y hay estabilidad. Entonces estoy hablando de la gente, estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de los numeritos. Sí. Si los numeritos cierran, la gente está mejor. Terminemos con el mito de los numeritos no les importa a la gente. No, los numeritos son la realidad de la gente. Sí. Y hoy como los numeritos son pésimos, la gente está mal. Y también que haya medidas en defensa de las mayorías sociales. Por ejemplo, un salario de 150.000 pesos. Los Hay intereses un de video las mayorías empresarias. en mi canal de YouTube Sí. donde critico la propuesta de Manuela sobre 100.000 pesos. Sí. Fue hace un tiempito. Se quedó Yo corto. explico Ahora por- empecé a ahora hablar son de 150. 150, 150 Bueno, que ya sube te con la parece inflación. bien. Sube con la inflación. Actualizando por inflación. Me sigue Pará, pareciendo mal. Es más, pero creo que yo te no quedaste entiendo atrás con la cómo. inflación. Pueden Si el decir- miedo de Manuela es que la gente se está estoqueando en lo que puede, porque está No, escapando no es mi miedo, de los es una pesos. descripción de la Es la realidad. realidad. Porque la gente está escapando de los pesos. Imagínense si gobernara el MAS, si gobernara el Polo Obrero. La estampida sería mucho mayor. Esto no explota Sí, porque la caja de fósforo la tienen los que gobiernan. sí. Aquí estamos con Manuela Castañeira, a mi izquierda en todo sentido, dirigente del Nuevo MAS. No haga tanta sonrisa, Manuela, podría no estar a mi izquierda si Pero yo lo fuese estoy. otra persona. Pero lo sí. estoy, está buenísimo. Sí, bueno. Y Iván... Hicimos a propósito ahí. Sí, Carrino, economista. Ponemos alguna línea ideológica, Iván, que te defina. La que quieras, sello. te digo si está bien o está A ver, mal. liberal. Sí, está muy bien. Está muy bien, listo. Cerramos ahí. Con lo cual, hay una promesa de algún desencuentro ideológico en la mesa. Es posible, es posible. Hasta segundo nomás lo estábamos teniendo. Bueno, muchas gracias por venir a ambos. Iván, situación económica, novedades, recambio de gabinete. ¿Te parece importante el reemplazo de Silvina Batakis por el de el ex ministro Guzmán, al que le están pegando en el piso? Pasa uno, le pega, pasa el otro. Bueno, pega un poquito también, ya que estoy. Bueno, obviamente que la situación es muy compleja y venimos de un mes donde, no sé, a Alberto Fernández se le fueron dos de sus principales referentes en materia económica. No solo Guzmán, sino Matías Culfas. Y la verdad que uno lo interpreta, digo, por ahí no sé, no sé nada, soy ingenuo, pero uno lo interpreta como el desgaste permanente de dos personas que querían hacer algo y o no podían, o cuando más o menos intentaban hacerlo, eran, digamos, castigados retóricamente por el sector de la presidenta, ¿no? O sea, Cristina, el Cuervo Larroque, Máximo Kirchner y demás. Entonces, bueno, llega un momento de cansancio, tal vez tenía muy poco margen de maniobra, entonces se van. La presidenta dice, bueno, yo no discuto personas, quiero discutir ideas. La situación argentina de hoy, de la economía argentina, según como la veo yo, es una crisis fiscal con dos grandes derivaciones. Un problema de deuda enorme, con un riesgo país de 2.500 puntos, o sea, no sirvió de mucho esta reestructuración, el acuerdo con el fondo no ha servido de mucho. Y por otro lado, otra derivación es la crisis inflacionaria, derivada también del problema fiscal. Entonces, frente a eso, yo te diría que el 95% de los economistas dice que hay que achicar el déficit fiscal. Cristina Fernández dijo, eso lo dice Melconian, Guzmán piensa igual que Melconian, y mostraba datos donde quería demostrar que el déficit fiscal no era origen de la inflación, mientras que Guzmán decía, muchachos, está todo bien, pero el déficit fiscal es el origen, en algunas circunstancias, de la inflación. Entonces, digo, evidentemente había una colisión de ideas. Entonces, digo, ¿cómo seguimos ahora? Porque si la idea que se impone es el déficit no es el problema, entonces no vamos a solucionar esta doble crisis que estamos enfrentando. Ahora, Iván, ¿es el único problema? Porque después recalculó un poco Cristina, dijo, yo no digo que no haya algún tipo de conexión, pero evidentemente ella centra el análisis en otras cuestiones. Pero ¿vos no creés que haya algo más que explique la inflación? Me refiero puntualmente a remarcación, concentración de empresas. ¿No hay nada de eso? Cultura inflacionaria, no sé, digo, ¿no hay otro factor? No, las expectativas tienen un rol, lo que pasó en Ucrania tiene un rol, pero la invasión rusa, digamos, son los últimos 5 minutos de la película. A lo sumo te llevaron la inflación de 60 a 70. Pero bueno, vamos a los 60, ¿no? Para Argentina es un problema. Claro que sí, pero tu diagnóstico es la emisión. 60 ya es grave, estamos en la inflación más alta desde la hiper, entonces claro. Manuela, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a la inflación? Ahí Iván decía, el tema es la emisión monetaria. Bajamos la emisión, baja la inflación.
En primer lugar, te digo que estoy en contra de las teorías de sentido común o que buscan naturalizar los resultados de la economía. No me lo permite la ideología como marxista ni la ciencia como socióloga. Bien. Mientras hablamos de economía, Sí. hablamos de sociedad y hablamos de política. La economía es una ciencia social también, ¿eh? Efectivamente, pero en el debate Pero no se nota decir- presenta Sí. como si fuese un resultado donde nada se puede modificar, como la lluvia, no la Sí. podés parar. Totalmente. Si el mercado dice que tiene que haber devaluación, no se puede parar. Si se cerró el acuerdo con el FMI, no se puede cuestionar. Si No, pero hay eso es una deficiencia- hiperinflación... Pero eso es una deficiencia de la formación económica. Digamos. Te puedo tirar- Vos tenés te termino la economistas que idea. son técnicos y no políticos, digamos. Te digo cómo viene el debate. Vos me preguntaste qué pasa con la Sí. inflación y acá hay Sí. un montón de argumentos y están dando vuelta un montón de argumentos. Te digo, ¿qué análisis veo? Entonces, ¿qué creo que es necesario? Que haya medidas de soberanía sobre la economía que defiendan los intereses de los trabajadores, porque ahora nos obliga a romper la burbuja en la que estamos discutiendo la macro e ir a la realidad. Hoy el azúcar, te digo, los debates en mi lugar de Sí. trabajo, está dolarizada el azúcar. Vayan compañeros a comprar azúcar. Cobré el aguinaldo el viernes pasado. Se me salió de entre los dedos, desapareció. Bueno, acá hay un problema. Hay sectores de la economía concentrada que están pidiendo que se sinceren las variables, que se sinceren los precios, como el agro, que está pidiendo básicamente agitar una hiperinflación y no hay ninguna medida para frenar la devaluación y defender el salario. Y yo creo que eso es lo que hay que discutir ahora. No dar por sentado que el mercado se va a imponer... ¿Qué harías vos como medida urgente contra los precios? Porque vos planteas algunas cosas que son más de coyuntura de tiempo. La situación es ahora, digamos. ¿Qué harías ahora? Exactamente. Ahora hay que intervenir. En primer lugar, que no la paguen los laburantes, que la paguen los sectores concentrados de la economía. Una medida de sentido común, te diría, obligar al agro a que liquide la soja, que no lo está haciendo, Sí. que es una medida que levantó el macrismo y Alberto Fernández ni cuestionó, entonces están presionando hacia la devaluación. Esa medida. Las retenciones, otro tipo de medidas. Una medida que te digo... Hoy en día es anticapitalista, pero la hizo el peronismo, el control del comercio exterior. Sí. No sé si se acuerdan, Sí, eso sí. bajo el peronismo, el instituto. tiempo de Perón, sí. Exacto. Bueno, si vos no haces un shock fuerte de reservas hacia el Banco Central, no vas a frenar la devaluación. Para hacer un shock fuerte de reservas, tenés que hacer medidas de soberanía. Ahora, eso es para un gobierno que tiene 90% de adhesión. Este Sí. gobierno no pudo ni siquiera plantear la idea de intervenir Vicentín, que ya se lo estaban comiendo. Eso es lo que el gobierno dice. Si le hubieses dicho a la sociedad, ¿vos querés que se fuguen divisas o vos querés que frenemos esta devaluación? Vamos a ver qué dicen. Lo que pasa que también es un gobierno, eso es político, que utiliza la CGT para callar a los trabajadores y que no haya, por ejemplo, un paro general donde los trabajadores digan, no, yo no quiero la devaluación, porque la discusión hoy es, o presionan para la hiperinflación, que es lo que está haciendo el campo, que tiene una marcha la semana Sí. que viene, o toman medidas para defender el salario. Bueno, la izquierda se pone al servicio de presentar un programa anticapitalista en defensa del salario. Ahora, Manuela, eso no es suponer que la sociedad argentina es toda de izquierda y no entiende bien y que vos la despabilás un poco y le explicás y lo va a entender. Porque digo, acá hay un 40%... No, porque vos decís, hay que explicar bien y la sociedad va a entender. Digo, acá hay un 40% de la sociedad argentina que vota al macrismo y que lo va a seguir votando. Digo, eso está. Nadie en el país, y te lo digo, nadie en el país, y si lo haces por un plebiscito va a salir, votó que venga el FMI. ¿Alguien en este país votó que venga el FMI? No, No, bueno, pero cuando uno vota una ideología votan que es afín a representantes, eso. que no quiere decir que voten acá, hace una encuesta, nadie votó el ajuste. Pueden votar el Manuela, a ver, macrismo se por el hicieron- fracaso del pero peronismo. se hicieron encuestas, Pero eso no de qué opinaba. justifica- Pero espera, se hicieron encuestas de qué opinaba la gente sobre la expropiación de Vicentín. La mayoría no quería. No estaría tan de acuerdo. Por ejemplo, Bueno, pero digo, a ver, hay una mayoría. Si vos tenés el país partido en dos y o en tercios. pero entonces, ¿qué va? Te hago una Sí, contrapregunta. No podemos hacer nada. Listo. Viene el macrismo, no podemos hacer nada. O sea, eliminamos la política, eliminamos el periodismo, eliminamos las ciencias sociales. Estoy No podemos diciendo que hacer no nada. son soluciones aplicables No porque en el gana corto Macri. plazo. Ah, pero Macri. No, digo que no son soluciones aplicables en el corto plazo. O sea, ¿qué solución es hoy cortoplacista de eso que vos planteás? O sea, ¿qué Todas. soluciona? No, pero digo urgente, o sea, hay gente que no come, la riqueza Claro. no se distribuye. Pero eso no lo soluciona el problema. Ahora, digamos, ¿qué solución tomás ahora? Bueno, esas son... es ¿Un que salario justamente universal? O digamos, que haya recursos para Sí. frenar una devaluación es una medida de corto plazo y es una medida de ya. Estamos en el medio de una crisis evaluatoria. Si no se interviene y el discurso que está haciendo el gobierno
Primero que el gobierno no está tomando una sola medida. La está bien. pusieron a Batakis y dijo yo voy a continuar el plan de Guzmán, plan que entró en crisis y es parte de la debacle que hay ahora. ¿Se puede porque hacer de algo acuerdo de con eso el que fondo. dice Manuel? A ver, con todo respeto, a mí me interesa mucho el debate ideológico. Hace poquito debatí con un académico marxista llamado Cristian Caracoche, por ahí lo conoces. Me parece que, digamos, a mí me preocupa Cristina. Imagínate las ideas del Partido Comunista. O sea, no, digamos, es una catástrofe. Pero vamos a esta cuestión, ¿no? Obligamos a los del Cristina campo. no es muy comunista. No, bueno, El Partido pero Comunista está más está a en la el izquierda, gobierno. pero está más a la izquierda que Alberto, digamos. El PSD está en el Digamos, gobierno. el riego, está en el gobierno. el riego, Así que no. bueno, el más, perdóname, el marxismo, digamos. Vos obligás a la gente del campo a vender dólares, imagínate que podés hacerlo, porque no sé, vas a ir con una pistola a decirle que vendan los dólares, no sé cómo se hace, pero imagínate que los obligás. Sí. Y los tipos te venden su producción a 130. Y abasteces el mercado oficial de dólares, que es el único lugar donde faltan dólares, porque hay un precio máximo y eso genera escasez que lo sabe todo el mundo. Entonces, listo, te liquidaron los dólares. ¿Cuánto conseguiste? ¿10.000 millones de dólares? Espectacular. Y el año que viene, 0. Ya está, es ridículo. Pero, con todo respeto, Frenate es la una corrida. ridiculez. Es una ridiculez. Te comes los stocks. Entonces, la crisis evaluatoria que querés solucionar, la solucionaste por 4 meses, al quinto mes volvés a tener problemas. Pero encima, con gente que no quiere trabajar porque no van a querer exportar nada. Porque si vos lo seguís expropiando con el cepo, obligándoles a liquidar, no funciona, no funciona. Todos los países que tuvieron cepo, en algún momento lo terminaron. ¿Y cómo se termina? Se sincera el tipo de cambio. No hay otra alternativa. No Ahora, existe. No pasó nunca. No pasó nunca. Desde el 30 que tenemos cepos cambiarios. Pero ahora no lo podés hacer, Iván, no tiene reservas el banco. Es un... No, para la brecha hay que que, tenés. hay que se hacer va, un programa. se va el dólar y Está la diciendo pobreza... que se Hay pueden que hacer recolectar un programa. 10.000 Hay que hacer un millones programa. con la liquidación de divisas. Digo, ponele. No, O sea, no, hay estoy 1.000. tirando. Con 10.000 resolvemos, tiramos Mirá, la bastante. Tiene un la punto, Tiramos Ganá bastante. 10.000. Si con esa medida La metés li- esa cantidad de sí, reserva, Manuela, bueno, la liquidación en los frenamos primeros- que no ah, se vayan a la primero, pobreza 10.000 20 puntos de la palos sociedad. verdes. En los acá, primeros bueno. 5 meses del año, con esta brecha, liquidaron 19.000 millones de dólares. Sí. Es un 85% más que 2019. Es un récord histórico porque los precios internacionales te están favoreciendo. Pero el Banco Central tiene que restringir importaciones, se habla del free shop, todo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se van los dólares. El problema no es se van los dólares, el problema es la inflación, la inconsistencia ¿Y qué macroeconómica. hay que hacer, no hay Iván, en confianza. ese contexto? En Mirá, un contexto difícil, porque vos me decís devalúo, y devaluás y la pobreza se te dispara al instante en un país donde hay, con suerte, 45% de pobres, sino más. Mira, una cosa es salidas fáciles después de hacer todo mal por mucho tiempo, difícil. Bien. O sea, no podemos plantear cosas mágicas. Pero la salida Ahora, es siempre a recortar. O sea, ayer había también dirigentes del macrismo que Siempre- decían, bueno, ¿cuál es la no. primera medida tuya de gobierno? Decían, bajarle, para generar trabajo, le bajo los impuestos a los empresarios. Pero pará, o sea, esa no es una medida para generar un shock inmediato, digamos. ¿Qué haces vos en lo inmediato? En lo inmediato tenés que hacer un plan económico que incluya reducir el déficit fiscal, cortar la emisión monetaria o directamente cambiar la moneda. También se puede pensar Dolarizar. en eso. Bueno, dolarizar o hacer una nueva moneda convertible con tipo de cambio fijo. No sé, pensar en otro sistema monetario. Pero todo eso necesita credibilidad. Entonces el problema de corto plazo que está teniendo la Bien, Manuel, Argentina... bien. A ver, pero No, pará, no, me déjame pone terminar la idea. nerviosa. Déjame terminar la idea. El problema de corto plazo de la Argentina es, vos necesitas un plan serio con un gobierno que no transmite nada de credibilidad. Sí. El único que, y digamos, incluso reconociendo todas las falencias de Guzmán, porque entiendo que no es Duhovne para nada, Sí. estoy de acuerdo con vos, intentó medianamente moverse en esa dirección y como vemos, no pudo. Y políticamente fue muy castigado por un sector del gobierno. Entonces, ¿cómo este gobierno va a ir hacia esa normalidad? Difícil, digamos, no lo veo ¿Es posible. mejor o peor que Duhovne como ministro? No, yo creo que tendría que haber sido parecidos más son. agresivo en materia fiscal y monetaria. O sea, tendría que haber sido más parecido a Duhovne de lo que fue. Bueno, Bueno, Duhovne terminó en sí. el Fondo Monetario, ¿no? Y con una inflación Sí, del, no, del 54. No fue culpa de Duhovne, fue culpa de la gestión integral del gobierno de Macri que acudió a la deuda como si eso resolviera los problemas. El problema era fiscal, de vuelta, digamos. En este último tiempo, la raíz de nuestros problemas es fiscal. Sí. Es de gasto público, es de impuestos y es de déficit. Entonces, sí, discutamos la propiedad privada, está perfecto, lo hacemos en las aulas, me encanta, pero hoy pasa por otro lado el tema.
Manuela. Hay un PBI entero en dólar billete fugado afuera de la Argentina. La Argentina es, los argentinos son los mayores tenedores en dólar billete del mundo. O sea, hablemos en serio. Sí. Ese plan, eso no es Pero un claro, plan. pues Eso no, se van porque yo lo los termino. hemos estafado No lo puedo tener en cuenta sistemáticamente. porque en realidad lo que te está diciendo es que corra la hiperinflación, volvamos al esclavismo y para aplicar un plan económico Pero así, ¿cómo más voy a o menos lo decir tienen que eso? Justamente resucitar a quiero evitar Videla una y hiperinflación. desaparecer un montón de gente. ¿Cómo haces para que Entonces, venga ese eso PBI no- en dólares que está afuera a la Argentina? Bueno, ¿Cómo por haces? eso te digo, hay que tener Porque medidas de soberanía en serio. a las patadas Hay que es controlar- complicado. En primer lugar, tiene que controlar a los bancos. Parte de la jodita que hay ahora, perdón, ¿no? Que lo diga así en términos Ya son coloquiales, después de las 10 de la noche. Podemos, dale. 87% del negocio de los bancos es con el Estado. Bueno, hay ¿Qué que... haces con esa deuda? ¿Qué haces con la deuda en pesos? ¿Qué Que haces no con la se deuda la en pesos que cobren. tiene el Tesoro? Que no se ¿Y la a dónde cobren. pensás que va el dólar? ¿Entendés? ¿Vos te Que no pensás se la ¿y a cobren, dónde va por el ejemplo, dólar? eso. ¿A dónde Controlar va la inflación? divisa. ¿A dónde va la ¿Sabes inflación? qué pasa? Pero si ya la están Quieren controlando pedir y de mano derecha. dura para la gente que sale a reclamar por sus derechos laborales y sociales. Yo creo que la mano dura tiene que ir para que lo que la fugan y para los sectores del agro. La medida que te digo de liquidación de las divisas tiene que ser bajo percibimiento penal. Y sí, porque presos se la los- fugan. presos los Y mientras exportadores. tanto, lo que está pasando, esto es una discusión seria. Sí. Esto no es joda. Resolvés la brecha. Acá hay un montón de gente. Hay dos Argentinas. La Argentina que vive a divisas y que está presionando para que haya una devaluación y la Argentina que vive del salario. ¿Qué va a hacer el gobierno con la Argentina que vive del salario, que son los trabajadores y las trabajadoras? Ahí es donde me parece que hay que intervenir y no veo al gobierno proponiendo ningún tipo de medida más que discusiones. Todavía no hubo, está claro. Iván, ahí mete el dedo en la llaga, Manuela, y en un punto tiene razón, digo, el tema de elevación, de la ilusión, de que haya un PBI de la Argentina afuera no declarado. Y no me digas con confianza, eso con confianza vuelve instantáneamente porque quedó comprobado durante el macrismo que tanto así no era. Había reuniones de gabinete. Macri decía, tienen que traer los dólares. En su gabinete decía, che, ¿y vos Aranguren la traes? No, No, la yo tengo afuera. cuando haya confianza, decía Aranguren. Duhovne, ¿y vos no la traes? Yo cuando haya confianza sí la voy a traer. Digo, Mirá, hay un podríamos- problema ahí. Sí, podríamos ver los números que algunos dólares ingresaron. Obviamente ingresó muchos dólares Pero se para fue- financiar pero se fue la todo deuda el- pública. Pero se fue y ese toda es la un plata del problema. préstamo del Fondo Monetario. Guzmán decía algo muy divertido. Decía, Yo el te gobierno entusiasmo de un poco, Macri... pero digo, pero es que los voy a- propios voy- ministros voy de a Macri eso. no la traían. Voy a eso. Digamos, Guzmán decía, acá vino un montón, aumentaron un montón la deuda y no aumentó la productividad de la economía. Claro, si era deuda para financiar el gasto público, por supuesto que no iba a aumentar la productividad de la economía. Ahora, ¿cómo haces para que vengan? Hay que dejar de castigar el ahorro. O sea, acá hubo plan Bonex, hiperinflación. Decía el señor que aparecía recién, ¿no? El que depositó dólares recibirá dólares. No recibieron ¿Cuál? dólares. Entonces lo estafaron, han robado a la ¿Cuál? gente sistemáticamente. Referencia a Pero Y Manuela propone seguir robando y robar todavía más. No. O sea, estamos hablando de Unas meter palabras preso a alguien que está intentando que no lo estafen en su producción. O sea, bueno, digamos. El todo tuyo, pobrecito de la sociedad rural, por favor. Claro, sí, por son favor. todos multimillonarios en el campo. No, Por eso- ¿sabés que hay también por un eso cada montón vez de hay menos gente herederos que trabajando no en el agarraron la campo. pala nunca en su vida Ahora, y vienen Manuela, a querer vivir de la renta? no- Los conozco un montón porque te cuento, soy entrerriana, me crié mirándolos. Sí, así que sí, los pero- conozco de primera mano. Pero esa es una discusión, como si ese es un movieran- si planteo movieran el amperímetro. secundario. Ese es un planteo secundario. La discusión que hay ahora es, efectivamente, si se toman medidas a la altura de las circunstancias. Es una crisis profunda. Sí. Es una crisis grave. Yo creo que lo Es que está en infantil crisis plantear es eso, el acuerdo Manuela. con el fondo. Dijeron que teníamos que legalizar esa estafa macrista porque venía la debacle, porque íbamos a quedar aislados del mundo, porque iba a haber un default o porque iba a haber una corrida cambiaria. Todos esos elementos están ahora sobre la mesa legalizando la estafa macrista. Bueno, yo creo que ese acuerdo se tiene que anular y se tienen que tomar medidas de soberanía que defiendan a las mayorías sociales de la Argentina. Por ejemplo, como el tema del salario. ¿En algún país Por ejemplo, ocurre afectar. eso? Y además una de las principales cuestiones que hoy está presentando la crisis política es la crisis económica, que no hay divisas. Y están diciendo que el problema son que un par de algún país puntos obligan para tratar bajo de pena combatir la miseria bajo pena social. penal? No, hay ¿En que algún país obligan deberían bajo la ley hacerlo. penal Si a que la usted gente pide venda mano dura dólares? para la gente que pide el salario, Pero yo pasa ¿por en qué no algún puedo país. pedir que haya leyes? ¿Por qué no Pero puedo lo que pedir que yo te digo, Vicentín vaya preso? lo que yo Yo te voy a digo. seguir pidiendo que Vicentín vaya preso. A Es lo que los corresponde. rincones, a los rincones, minutos nomás vamos a escuchar ahí está, a Cristina Fernández, que se refería también a las reservas, la escasez de dólares en la Argentina. A ver. Si no los dejás sacar los dólares que quieren del país, se comportan como adictos.
De cualquier manera te los voy a sacar. Si no puedo por las buenas, será por las malas. Y cuando dicen por las malas, estallan la economía del país. Esto ha sido así históricamente. Sobre esto es que digo, argentinos y argentinas, que hay que ponerse de acuerdo. Porque así el año que viene gane Mandrake el Mago y su amiga Lorna, no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina que lo constituye la economía bimonetaria. Ahí está una de las obsesiones recientes en los últimos años. Habla una y otra vez la vicepresidenta respecto al problema de la economía bimonetaria. Esto es decir que pensamos en dólares. Los argentinos tenemos un manguito, ¿qué hacemos? Compramos un dólar. A mí me da la impresión de que tiene un punto ahí la vicepresidenta, que eso es un problema efectivamente para la economía. Manuela. A mí me preocupa que en este momento los únicos que tienen el cepo son los laburantes, que por ahí ganan su aguinaldo y quieren defenderlo y tienen que comprar el dólar solidario y tienen el tope de 200, pero después todos los poderosos van y se sientan y negocian y consiguen los dólares. O lo mismo que dijeron, y te voy a decir otra cosa, que no estoy de acuerdo con el tema del dólar turista. El que tiene un montón de dólares que lo tiene afuera puede viajar igual. Sí. Pero el laburante que se quiere ir a Brasil, que se quiere ir a Chile, que está en su pleno derecho, a ese le ponen la traba. ¿Quieren buscar los dólares? Busquen los dólares en serio. Porque acá el corralito se lo ponen a los zorritas. Pero vos decís que habría que hacer como una especie de segmentación del que viaja. Hay que hacer una segmentación de a quién le dan los dólares, que los trabajadores puedan defender. El que viaja hoy a Brasil tampoco que es un pobre. Qué vara que baja que tenés. Está razón, muy Manuel. baja la vara. Si viajar a Brasil es ser un privilegiado. Pero en Argentina, pará, en Argentina hay 50% de pobreza. Pero a ver, la canasta básica de 100.000 pesos. ¿Cuánto vale un viaje a Brasil? Cuidado con ese discurso porque genera una división entre propios trabajadores, entre los conveniados. Estás equivocada, no ese es el planteo. El planteo es. Están tercerizados. Hay que tener estás cuidado. Equivocada. El planteo es: la canasta básica son 100.000 pesos y el salario mínimo son 47.000 pesos. El mínimo vital y no todo el mundo viaja a Brasil, no es cierto eso. Pero el que viaja, el que cobra 200.000 pesos y viaja a Brasil, esa es la discusión de ahí en la dólar. El que cobra 200.000 pesos no puede viajar a Brasil, Manuela, con esa plata. No le alcanza. Bueno, pero hay laburantes que ahorran, que guardan su aguinaldo y que quieren viajar a Brasil. Y te digo porque milito y hablo con los trabajadores del neumático que están peleando por la hora al 200 y se van a Brasil. ¿Vos no estás de acuerdo que se ponga una restricción a los dólares de Seiza? Yo lo que no estoy de acuerdo es que siempre la pagan los laburantes. Esas restricciones funcionan solo para el que necesita acceder al dólar a través de su salario. Sí. Porque el que realmente le sobra, el rentista del agro, el rentista de las empresas, el que tiene curro con el Estado para hacer sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones, no le pega esa restricción. Vos le preguntás a cualquier agente de viajes y le decís, che, ¿cómo es esto? Pero el que tiene dólares va a viajar igual. Se jode el que tiene un salario de 200.000 pesos, que si 100 y pico de mil pesos está la canasta básica, qué pobre que es el que cobra 200. Iván, ves un punto ahí en... Voy a lo que dice Cristina. Sí, dale, sí. Primero, la quiero felicitar a la presidenta, porque en un momento dice, fíjense la brecha. Aparece cada vez que ponemos una regulación cambiaria. ¡Bravo! Se dio cuenta, digamos. Sí. Claro, si vos pones un precio máximo, aparece un mercado paralelo. ¿Te reunirías con Cristina? Se reunió con Melconian. Sí, yo me reuniría con Cristina Fernández. Sí, por supuesto. Como el poder también llama, los 8 años ahí, ser una de las mujeres más queridas y poderosas de la Argentina. Acá la sacudís, pero te llega a llamar y vas. Inteligente. Y además votarla no llegas a votar. No, para nada, pero respeto mucho a Melconian, me parece. Vale, le decimos a Cristina, Iván Carrino, economista liberal. Pero Cristina, a ver, esto fuera de broma, O sea, viene corriendo por el lado racional a muchos con esto, bueno, ¿no? claramente. O sea, de hecho, hoy volvió a... no sé, habría que preguntarle qué piensa del salario básico universal que impulsa Grabois. ¿No? A mí me gustaría preguntarle. Ella ya dijo lo que piensa. ¿Dijo que sí? Sí, claro. Para mí fue una marcadita de cancha. Yo no sé si ella ve que eso sea viable realmente. Me da la impresión. Pero te interrumpí. Digo, queda abierta la invitación de Cristina a Iván. Eso sí. Pero digo, ahí, bueno, se dio cuenta, ¿no? Pero esto, digo, la economía bimonetaria que le preocupa a la presidenta. De vuelta, agarró la temporada de Netflix en el último capítulo. Claro, si vos tenés una economía con enormes niveles de inflación, ¿sí? Donde al ahorrista, de vuelta, se lo castiga permanentemente, porque las condiciones no dan, tampoco digo que lo quieran matar al ahorrista, simplemente sale mal. Sí. Y bueno, necesariamente
se dolarizan los mercados. Se dolariza el mercado inmobiliario, se dolarizará el mercado de autos un poco y la gente ahorra en dólares. Ese es el punto final de una serie de eventos que tienen que ver con un muy mal manejo macroeconómico. Sí. Entonces, toda esta teoría de faltan dólares, hay una cosa estructural de la economía, no, es el resultado de haber hecho muy mala política económica y hacer que la gente prefiera ahorrar en una moneda distinta a la nacional. Sí, pero eso genera complicaciones, digo. No, pero es la misma, es como que vos me digas, y la inflación genera complicaciones. Sí, claro que genera complicaciones, pero arreglar la inflación. Bien. Entonces acá es lo mismo. Iván, Manuela, ¿se quedan un rato? La seguimos en esta picante conversación de viernes a la noche. Voy a dar un dato antes del... Clarito. Iván, ¿hay festival de importaciones? ¿Hay empresas que en una especie de picardía se estoquean en importaciones que hacen, que es una forma indirecta de tener dólares baratos, digamos? Bueno, hay dos cosas ahí. ¿Están creciendo mucho las importaciones? Sí, están creciendo mucho las importaciones. También están creciendo mucho las exportaciones. De hecho, el superávit comercial acumulado en los últimos 12 meses es 13.000 y pico de millones. O sea, tendríamos que tener dólares y ya no lo tenemos. Bueno, por eso, o sea, digamos, vuelan las impos, vuelan las expo, el superávit es muy grande. O sea, ¿faltan dólares? Bueno, no sé, es que son muy malos haciendo política económica porque te falten dólares con ese superávit. Ahora, a Macri le faltaban dólares y no tenía ni exportaciones ni importaciones. Sí. A ver, Macri tuvo una crisis de balanza de pago por una pésima gestión de lo fiscal, no cabe duda, lo he dicho siempre, o sea, no tengo problema con eso. ¿Puede haber subfacturación, sobrefacturación? Obviamente, y lo trato de explicar sencillo. Imagínate que vos cobrás 50.000 pesos por mes y viene el gobierno y te dice, usted no puede cobrar tanto, 25.000 pesos por mes. ¿No vas a tratar de facturar algo en negro? Bueno, listo, ya está. Lo mismo hacen los importadores. Bien. Lo mismo. Manuela, acto de mañana, contanos un poco. Sí, mañana movilización unitaria del conjunto de la izquierda para pedir que se anule el acuerdo con el Fondo Monetario y también que haya medidas en defensa de las mayorías sociales, por ejemplo, un salario de 150.000 pesos. Es el deber de la izquierda y los trabajadores salir, sale la derecha a la calle pidiendo y agitando una hiperinflación y pidiendo una mega devaluación, nosotros tenemos que salir, mientras tanto le exigimos también a la CGT un paro general para que el conjunto de la sociedad pueda salir a la calle a defender a sus intereses. Eso sería más o menos triplicar el salario básico actual, que está el mínimo vital 47. y móvil. Está en 47 el mínimo vital y vos lo llevás a 150, un poco más que triplicarlo. Sí, para salir de la pobreza, sí, sí tenemos que empezar a hablar. Arabataki se agarra los bolsillos ¿Puedo y dice, pasar ¿dónde un la chivo? saco esa? ¿Puedo pasar un pequeño chivo? Afectando los intereses hay un de video las mayorías empresarias. En mi canal de YouTube Sí. donde critico la propuesta de Manuela sobre 100.000 pesos. Sí. Fue hace un tiempito. Se Pero quedó yo corto. explico Ahora empecé a ahora hablar de son 150. está bien. 150 Bueno, quizás sube te con la parece inflación. bien. Sube con la inflación. Actualizando No, por inflación. me sigue Pará, pareciendo mal. Es más, pero creo que yo te quedaste no entiendo atrás con la cómo inflación. pueden decir que está bien que pidan en negro. Y además el ejemplo que puso de 20.000 pesos, 50.000 pesos, les cuento a las personas que nos están mirando, a mí me encanta decir, Mabel, vos que estás ahí y pensás que estos que importan son 50.000 pesos. No, Mabel, piden $1.000.000 a 130, mientras a vos no te dejan pasar tu aguinaldo por $200 en el dólar solidario y te obligan a pagar el 30 y el 35 y después el banco dice que no porque son monotributistas. Pero esta gente está pidiendo que le den dólar barato, pero que a vos el salario que te lo revienten no puedas hacer nada. Bueno, para ese tipo de cuestiones Por queremos eso estamos intervenir a favor del tipo con de el cambio conjunto libre y un precio único para la el dólar. dolarización, la esclavitud laboral. Ahora, ¿cómo hace para liberalizar? Ahora no podés sacar el cepo, Iván, ¿o sí? ¿Cómo haces? Siempre que saques Es Mad un Max, cepo- vas a hacer la Argentina en 2 minutos. Siempre que saques un cepo, vas a tener que tolerar un salto de la Bueno. inflación. Y Bueno, que no haya y eso es Estado, un que no haya problema. soberanía, No, que no haya decisiones no, pero de yo te- gobierno. pero yo Y ahí te- está igual lo la sacaría. naturaleza Yo te del admito- mercado, no, la pero, ley Manuela, yo te salvaje admito del los mercado que se costos. imponga. Yo te admito, los costos no los voy a negar, nunca los voy a negar. Pero vos agarrás Pero- economía hoy. ¿Vos sacás el cepo? Pero Pero, escúchame, mira, yo renuncio, yo no agarré economía, No, ¿cómo pero no renunciaste? importa. No, pero está con Cristina. Ya renunció uno hace una Bueno, semana. pero- Esperá un poquito. Pero, claro, a ver, lo que pienso que podría hacerse es, sí, claro, primero podés salir del cepo, pero no habría que hacerlo en un marco de otras medidas. Porque sea, no si vas a no, salir lo de- único que vas a lograr es, de un día para el otro, tenés el dólar en 2.50, y bueno, pero después no resolviste ningún otro ¿Cuál es el problema. tipo de cambio real hoy? El verdadero, digamos. Sí. y el ¿Cuánto que se- debería valer el dólar? Lo que dice el mercado paralelo.
276 pesos. 260, ¿cuánto? 70. No es que- Bueno, no es que me- automáticamente perdón, con no es que- esa pero no es que me ubicación parezca el no es salario que me parezca barato, se va- es se lo fue a la que mitad. es lo que dictamina la Pero, realidad Iván, argentina. Es Bueno. un dólar carísimo, 273 pesos. Ni siquiera un dólar de ¿Vos, 160. vos me vendés dólares a 200? No, pero no importa lo Y que bueno, yo lo entonces venda, no será pero- tan caro. Pero a mí me parece que el ¿Te dólar parece barato? Vendé por no menos. es ni 130 ni 270, ¿no? Claro. Puede haber un punto Es que la medio. historia indica que cada vez que saliste de un esquema de control de cambios, el dólar se fue a buscar el paralelo. O sea, ¿cuál es el que vale? El paralelo. Sí, está bien. A mí me parece que hay como una mirada, te lo digo con todo respeto, Iván, de algunos economistas, que es como un poco mecanicista, economicista, que dicen esto, tin, tun, tan, y después la política tiene una serie de complejidades. Bueno, es lo que le No, hizo, no, le no dijo quiero Pratgay a robarle Macri. más Pratgay le dijo a Macri, salgamos del CEPO que total el dólar está al valor del paralelo. No, Cuando pero salió se se equivocó. comió un inflacionazo que no pudo gobernar. Por eso te digo, salir implica bancarte un salto de la inflación en 2 o los 3 meses ¿Bancarte siguientes. quién? El ¿Quién tema se es banca que el lo salto de banca, liberación? Se lo claro. banca el que vive del Déjame salario. Cuando están diciendo eso, Pero se lo a está lo bancando que igual. hace el negocio... Se lo está bancando igual. No, y pero encima eso tenés es empresas que consagrar no la pueden devaluación. importar. Bueno, eso es lo que y yo te tenés decía el al problema de que principio se de quiere ir a no Brasil, naturalizar. que es lo que comentabas vos. O Pero sea, ese es el problema de naturalizar. No, hay que ir al dólar paralelo porque los mercados piden eso. ¿Quiénes son los mercados? Son los 3 tipos de la sociedad rural, los 2 del FMI, son 10 personas, ¿me entendés? Cristina. Que están tratando de dominar y contra 40 millones de argentinos hago- que viven del salario. En pero te hago un- 2014, Es mucho más coherente lo que digo yo. 2014, establezco un paralelo del que se estuvo hablando en el último tiempo, hubo una devaluación de parte del gobierno de Cristina, una devaluación importante. Tenía reservas, tenía poder político, era otro escenario Muchísimo menos geopolítico, inflación que era. muchísima menos se fue inflación. de 25 a 40. Bueno, tenías 25% de inflación, que es menos de un tercio de lo que hay hoy. Y así todo generó zozobra y finalmente terminaron perdiendo las elecciones al año siguiente. Bueno, pero no se trata de que gane las elecciones No, el bueno, peronismo. te hice un O sea, menú ese no es el de la- objetivo de la del situación. país, ¿no? Digamos, Sí. el objetivo es... Si es el Por objetivo eso- del que gobierna. Bueno, claro, sí, pero si es a costa de la situación de la gente, porque después vos me decís, bueno, es mecanicista. Yo, digamos, y cierro con esto, no quiero robar más tiempo, yo estoy a favor del capitalismo, estoy dispuesto a discutir todo con cualquier socialista. Mis ideas, probablemente las ideas que yo tengo, no se aplican en ningún lado, pero Sí. lo que estoy diciendo en esta mesa es algo absolutamente de consenso, absolutamente normal. Sí. Yo no estoy hablando de ultracapitalismo, liberalismo, mercados libres, mercados abiertos. No estoy hablando de eso, estoy diciendo equilibrios básicos fiscales, monetarios, no tener cepo cambiario. ¿Por qué? ¿Porque es mecanicista? No, porque en esas circunstancias se ganan mejores salarios, hay empleo y hay estabilidad. Entonces estoy hablando de la gente, estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de los numeritos. Sí. Si los numeritos cierran, la gente está mejor. Terminemos con el mito de los numeritos no les importa a la gente. No, los numeritos son la realidad de la gente. Sí. Y hoy como los numeritos son pésimos, la gente está mal. Bien. No, eso... Manuela. No es esa la discusión. La discusión hoy es la crisis de divisa y dicen, no, el problema no es la divisa, es el gasto, porque quieren correr el debate que las divisas en este momento las tiene el agro, las tienen los bancos y las tienen los sectores concentrados y hay que traerla para justamente frenar la devaluación. Primer lugar. Segundo lugar, las neoteorías del derrame, esa idea de que porque le van bien a los empresarios, le van bien a la sociedad, ya se capotó, no se pudo demostrar en las últimas décadas en la Argentina o en el mundo. Lo que es evidente es que hay que ir a la realidad. Hoy la gente se está estoqueando en azúcar, en papel higiénico, en un ventilador, está haciendo eso con su salario. De eso es lo que hay que hablar. ¿Y qué va a hacer el gobierno por esos salarios? ¿Y qué van a hacer todos los que tienen una responsabilidad política para que la devaluación no se lleve puesto a los salarios? Yo no escucho en los debates medidas en ese sentido y realmente me preocupa, lo insisto, que la CGT esté cruzada de brazos sin llamar una sola medida para que tienen la representación de los trabajadores, para que haya una voz para defender los salarios en la Argentina. Unificando, por ejemplo, con otra cuestión que la voy a decir, nosotros nos movilizamos mañana sábado, Sí. vamos a hacer soberanía diciendo no al acuerdo con el fondo, pero la semana que viene se movilizan los movimientos sociales que están bajo una brutal persecución política en este momento, en un contexto de crisis. También me solidarizo y nos vamos a movilizar con ellos la semana que viene. Hay que salir a la calle Mirá. a defender a las mayorías sociales. Noticias, ¿se van a movilizar con el movimiento Evita, por ejemplo, con Barrios de Pie? Con todos los que salgan Sí. en contra de la persecución a las organizaciones ¿O sociales. solamente con el Polo Obrero?
Por ahora con los que llamen. Yo creo que hay distintos sectores que están Sí. convocando y en defensa de los salarios y contra la pobreza, digamos, y contra la persecución política, nos podemos movilizar y el 14 están llamando. No estoy al tanto del Evite y Sí. demás, sí sabía de la convocatoria del Polo, pero bajo esas consignas nosotros vamos a estar en la calle. Bien, Iván, ¿los acompañás el 14 o tenés compromisos? No, claramente no voy a acompañar, digamos, si el miedo de Manuela es que la gente se está estoqueando en lo que puede, porque está escapando miedo, de es los una pesos. descripción de la Es realidad. la realidad, porque la gente está escapando de los pesos. Imagínense si gobernara el MAS, si gobernara el Polo Obrero, la estampida sería mucho mayor, digamos. Bien, vamos a escuchar escuchamos a Cristina, después volvemos, seguimos chamullando sin problema en el discurso de hoy, hace un ratito nomás en Calafate, a ver. Averigüen quién es la que más gasta dólares y no produce dólares. A ver, ¿quién? Sí, no te han mentido. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 7.000 millones de dólares. Así es. Así es, decía Cristina en el largo discurso hoy de Calafate. Manuela, se empezó a hablar sobre salario básico universal, incluso una posibilidad que agita la propia vicepresidenta. ¿Te parece una buena medida? Estuve los otros días en un debate con Grabois Sí. sobre ese tema. Que es Estábamos uno de los discutiendo, promotores de la que idea, Es uno de los sí. promotores. Yo le decía, estoy de acuerdo con el salario básico universal, pero estoy en desacuerdo con el monto que están planteando. Sí, que porque el son monto de 15.000 mangos más o menos. pierde el contenido de lo que debería ser un salario básico universal que te tiene que permitir, por ejemplo, para un joven estudiar y poder tener cierta independencia y hacer tu vida, o para una persona, por ejemplo, cubrir lo que sería el seguro de desempleo. ¿Cuánto sería Que es- más o menos en ese caso? Tiene que ser lo que un salario que esté por arriba de la canasta de la pobreza. Tiene que ser arriba de 150.000 pesos. Tiene que ser Ya por no un es periodo. salario universal. Tiene que ser un seguro de Eso es un desempleo. salario, digamos. Claro, pero está Pero- totalmente está desvirtuada la idea y del tiempo que tiene que servir. Si vos cobras eso durante el año, un año, y te permite eso no caer en la pobreza para conseguir un trabajo, es la idea. Lo que pasa es que ese tipo de medidas tiene que estar acompañada, por ejemplo, de importantísimos planes de obra pública para generar empleo Sí. genuino y que las personas cobren eso durante un corto periodo de tiempo para que después tengan un trabajo. Y para eso no hay que acordar con el fondo porque se necesitan los gastos del Estado para invertir ahí. O sea, sería Entonces, con contraprestación, porque algunos dicen no tiene que ser un salario, sino un ingreso simplemente, si son 15 lucas, porque la verdad que pedir una a mí contraprestación por 15, exactamente, pesos que- me parece esclavista. La Sí. verdad que si le vas a pedir esa idea de contraprestación, no, hay que dar trabajo. Una cosa es un seguro de desempleo, un salario universal, y otra cosa es el trabajo. El trabajo tiene que ser regulado, con obra social, con RT, Ahora, con jornada Sí. completa. Ahora, Iván, ayúdame a identificar en qué situación económica estamos. Yo tengo mis consideraciones sobre el contexto, digamos, si vos ves número por número, sacando la inflación, y obviamente que no tenés dólares, los demás indicadores los tenés algunos en niveles pre-Macri. ¿Cómo explicás vos o qué diagnóstico haces vos de la situación económica hoy? La economía, si vos ves el Vas a indicador de tener por actividad- segundo año, por primera vez desde 2010, 2 años de crecimiento de PBI seguidos. Pero ¿cómo no tenerlos, no? ¿Cómo no tenerlo? ¿Y cómo no tenerlos? La economía estaba en un piso, no solo por la pandemia, sino porque arrastrabas 2 recesiones seguidas, 2018 y 2019. La economía Entonces te no caíste crece en un por- piso. A ver, si la economía creciera por inercia, hubiese pasado antes. La economía tiene algo de inercia, recordemos 2003-2007, cuando los salarios se pulverizan en dólares, las economías rebotan. El salario argentino está pulverizado en dólares y está rebotando. Ahora, vamos a poner más contexto. Sí. Es cierto, yo no voy a negar que el PBI está creciendo más o menos al 5% respecto al año pasado, es un crecimiento importante, pero cuando vos mirás los datos per cápita, la producción per cápita, en el EMAE, lo dividís por la población, Sí. y estás 10% abajo del año 2013. O sea, nos queda muchísimo por recuperar para volver a los niveles de 10 años atrás. Esa es la situación tan grave que atravesamos. ¿Por qué? Porque no crecimos, porque tenemos altísimos niveles de inflación, porque somos un país que no genera confianza. Entonces, obviamente, esto pasa. Y otra más. 2023. ¿Creceremos algo con este nivel de riesgo país? Con el control de cambios, con la inflación, supongo que bajando algo del 70 y pico % en el que cierre. Bueno, es difícil, lo veo difícil, no son las la mejores inflación- condiciones. La inflación claramente es un condicionante. Yo ahí con el tema riesgo país difiero
es un número que es una zaraza. Si vos ves el riesgo país que hace el Banco Es una JP zaraza, Morgan. pero fíjate el problema de la deuda en pero, pesos Iván, que están teniendo. Cuando Macri fue a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional, porque fue eso, no tenía escapatoria, el riesgo país era mucho menor que el de ahora. Era una situación diametralmente opuesta, digamos. Es un número que ponen tres tipos. Pero es un número que ponen tres bueno, tipos, pero la sí. crisis del 2018, el riesgo país pasó, creo que de cerca de 400 puntos a 800. Se duplicó el riesgo país. El dólar entonces pasó de 20 a 40. El PBI cayó, hubo desempleo, se destruyeron los salarios. Pasó 3 de los 4 O sea, años de Macri, digamos. Había algo más que el Fondo Pero Monetario. digo, el riesgo país es un tema relevante, digamos. Sí. Es un indicador importante de... Manuela, la situación social es acuciante, tenemos una interna palaciega fuerte dentro del frente oficialista y de la oposición también, ahora un poquito en sordina porque se lleva las luces la del frente de todo, pero tienen sus cuitas ahí. ¿Por qué la calle está tranquila? Digamos, ¿por qué el lío está en el palacio y no en la calle? Bueno, por ahora efectivamente creo que está concentrada en la crisis política. Yo de la crisis y de la disputa de Alberto y de Cristina, lo que me pregunto, entiendo que hay una discusión, ¿cuál es el debate? Porque Cristina no ha presentado un programa alternativo, cuestiona el acuerdo con el fondo, pero ¿en qué punto? ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer? La verdad que por ahora, en eso decía, parece un poco biribiri, porque que presente sino una alternativa. Ahora, en materia, todavía no pasó a una crisis social, no está descartado que las mayorías sociales no tengan derecho a salir también a reclamar, y a reclamar por el salario, a reclamar contra la pobreza. ¿Y por qué no lo Creo hacen que en todo caso? en este momento hay una gran traba que es la CGT y que le está atando de pies y manos a los trabajadores para que no salgan. Las representaciones sindicales que son de las direcciones sindicales tradicionales están entongadas con el gobierno, están siendo totalmente funcionales al gobierno de Alberto Fernández y no al salario. Y no han llamado una sola medida, por ejemplo, para rediscutir ahora la situación salarial. Entonces creo que hay un gran freno. No está descartado, como es nuestro país, y por la olla a presión que se está viviendo, que eso no se dinamice. Hay conflictos en este momento. El lunes estuve con los trabajadores del gremio neumático, que están reclamando las horas al 200, una movilización enorme. Tuvieron los trabajadores de prensa que estuvieron en conflicto, haciendo paro en el interior, los gremios docentes en Córdoba. Empieza a haber conflictos y no está descartado que eso se dinamice. Bien, Iván, me interesa tu mirada sobre cómo la ves por abajo. Digo, tu área de expertise en la macroeconomía, claramente, pero me interesa tu mirada. Te voy a citar a un amigo mío que se llama Alejandro Bongiovanni, que dijo... El de la Fundación Libertad. Sí. Dice, esto no explota porque la caja de fósforo la tienen los que gobiernan. Sí. Entonces cada vez que vimos, entre comillas, estallidos sociales, han tenido que ver con un gobierno que no era de signo peronista. Sí. Bueno, con Entonces, Macri, creo que eso tiene algo que no ver. hubo ningún estallido tampoco. Bueno, lo que pasó en la Plaza del Congreso fue algo bastante Pero eso fue una discusión de una ley en el Congreso. Sí, no pero hubo- le reventaron la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, perdón. Y con Menem, sobre el final del gobierno, tenías estallidos sociales permanentemente. Pero los problemas aparecieron. Lo más grave ocurrió durante el gobierno de la Sí, Alianza. pero se estaban No, cocinando. tampoco digo que la cosa estaba bárbara, ¿no? Pero esta situación económica parece bastante complicada. Sí. Socialmente también, digamos, la situación salarial la vemos. Y bueno, sin embargo, no hay. Pero igual, te digo, mejor. Sí, claro. Porque lo otro es un drama. O Sí. sea, y es violento y yo no estoy para eso, digamos. Espero que nadie esté para eso. Pero bueno, creo que hay parte de ese manejo Bien. del poder que tiene el peronismo. La ultimísima brevedad absoluta. ¿Se fisura un poco la hegemonía de las dos coaliciones el año que viene? ¿Tenemos elecciones el año que viene? Es muy anticipado hablar de Sí. las elecciones el año que viene en el medio de una crisis, Sí. en el medio de lo que está pasando con el intento de corrida de evaluatoria. Sí. Me parece que acá lo responsable es hablar de medidas ahora y me parece que por lo menos nosotros de la izquierda ponemos el eje en exigirle al gobierno las medidas en defensa de las mayorías sociales, a la CGT las medidas, a llamar a movilizarnos por la defensa de nuestros derechos para que no se impongan los violentos mercados. Manuela Castañeira, Iván Carrino, muchísimas gracias. Charla muy linda, muy conceptual y picante. Por momentos vamos a un corte, venimos